Están hoy en día el personal también de médicos de la Fuerza Armada y de la Policía también están reclamando, los que son civiles, no los que son uniformados, los que son civiles. Entonces, ¿de eso a dónde se le echa guante en el dinero? A la caja, y de ese fondo que se encuentra que era casualmente para nuestras fuerzas, ¿no? Y creo que yo no veo, y creo todos los peruanos coincidimos en ese sentido, que la institucionalidad es la que hay que defender. Usted ha presentado también otro proyecto de ley muy interesante, un proyecto que busca sancionar la apología al terrorismo, cambiando los criterios que empleó el Tribunal Constitucional. Así es. ¿Puede Le explico. explicarnos? ¿Qué pasa? Desde el año 2002 a la fecha, no tenemos a ninguna persona con un proceso por apología al terrorismo. Que es increíble. Eso por los estándares que puso el Tribunal Constitucional. Así es. Digamos, había que calificar una serie de coincidencias para que la justicia pudiera procesar a una persona, a un sujeto que hiciera apología, que hablara maravillas del terrorismo. El artículo 316 del Código Penal te define claramente la apología del terrorismo. Esa es la que venía aplicándose en la época del presidente Fujimori. En el año 2002 el Tribunal Constitucional analiza y ellos sacan una sentencia, la número 10 del 2012, en la que manifestaba que para que se cumpla el 316 tenía que darse 4 presupuestos importantes. Entre uno de ellos, por ejemplo, la exaltación a una persona que haya sido condenada por terrorismo, en este caso Abimael Guzmán. Por ejemplo, la exaltación a hechos cometidos por estos grupos criminales. Que estos grupos criminales vayan en contra de lo que significa los derechos del país, el ajuste a la Constitución, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. En base a todos estos conceptos es que el Tribunal Constitucional saca su sentencia. Claro, pero puso la valla tan alta. Exacto, dice, para que alguien sea procesado tiene que haber cometido todos los delitos. Todo eso a la vez, sí, para que se cumpla el 316. Sí, en otras palabras, facilitadores para que estas cosas sucedan, y desde el 2002 a la fecha es que estas personas... La justicia no puede procesar. No puede procesar. Hay que facilitarles a nuestros jueces y a nuestros fiscales y a nuestra policía el trabajo. Entonces, conclusión, no hay ninguna persona que está en estos momentos procesada, y que hoy en día estamos pues nosotros amarrados de manos. Ahora, el gobierno... Atendiendo a esa carencia, el gobierno ha propuesto la ley del negacionismo. Pero se puede encontrar un punto intermedio que esté amparado ya en la Constitución. Exactamente. ¿Qué pasa con el negacionismo? Aquellas personas que niegan, por ejemplo, a ello se refiere, negacionismo de negar, niegan los hechos criminales que haya cometido Abimael Guzmán. Entonces a esa persona se le juzga. Pero mañana más tarde, seguramente, esto va a ir en consulta al TC. Alguien va a hacer una denuncia, va a llegar al Tribunal Constitucional, y como muchas personas que ya conocemos cuál es ideología, ya lo vienen diciendo. Conforme el negacionismo es para los procedentes de Sendero Luminoso, también tiene que ser para los que han cometido terrorismo de Estado. En otras palabras, vamos a querer colocar a la misma altura tanto a Sendero Luminoso como al Estado. Entonces, este es un proyecto de ley o una ley que si se da, el Estado va a estar amarrado y va a estar equivalente con nosotros. Entonces, eso no lo podemos permitir. Aquí hay alguien quien declaró la guerra al país, que fue Sendero Luminoso y el MRTA. Eso jamás los peruanos debemos olvidarnos. Entonces, el proyecto de ley que yo he presentado por intermedio de mi bancada es que no es necesario que se cumplan estos 4 presupuestos. Basta que se cumpla uno para que se aplique el 316. Basta uno para que se aplique el 316. No los 4 a la vez, sino basta uno para que se pueda inmediatamente empezar a procesar a una persona. ¿Qué es lo que ha motivado en 10 años que no se ha podido aplicar esta legislación? Nace el Movadef, pues. Haya nacido el Movadef, la infiltración política ideológica en las universidades, nuevamente en el aparato del Estado. Ellos han salido fortalecidos,
Han creado estas revistas Vórtice, El Viejo Topo, el diario Amnistía, es decir, una serie de mecanismos que a ellos les ha permitido llegar a los más jóvenes y que ahora estas personas, lamentablemente, piensen que Abimael Guzmán es un gran luchador social y que en el Perú no ha habido terrorismo, sino ha habido un grupo que se ha enfrentado al Estado contra un Estado que ha sido violador de los derechos humanos, un Estado que sencillamente nunca ha atendido a ninguna clase, a la clase más necesitada del país, entre otras y tantas barbaridades. Entonces, esta infiltración ya está dada. Entonces, ¿qué tenemos que salir al frente? A menos hay que pararlo hoy en día, la apología. Por ello que hemos presentado este proyecto de ley, y si me está escuchando Marisol Perestello, creo que es importante aprobar este tema, y hemos aprobado el financiamiento del terrorismo, sí, que es otro proyecto de ley que hemos presentado, que es muy importante. Aquel que financie, a través, aunque sea de una apoyada, así ¿no es cierto?, a los terroristas interior o a un movimiento o terrorista. Así es, tanto al interior del Perú o que venga del exterior. Puede ser grupo de terroristas o un terrorista, porque ahora el mundo, todos los jefes de Estado de 36 países han suscrito el GAFI, que es el grupo de acción financiera contra el terrorismo. Hay el GAFI y el GAFI-Sud, que es en Sudamérica, en la que todos están en contra del terrorismo. Entonces hay reglas básicas que se tiene que tener con el tema del terrorismo, y entre ellas el financiamiento del terrorismo. En el Perú el financiamiento del terrorismo nosotros lo teníamos como colaboración del terrorismo. Pues ahora ya no es colaboración con el terrorismo, ahora es un delito autónomo. Y como es un delito autónomo, entonces no solamente se mira a un grupo terrorista, sino también al terrorista individualmente. Y este financiamiento del terrorismo, como todos los aspectos relacionados al terrorismo, tampoco tiene beneficios penitenciarios, ¿no? Hay otro proyecto de ley, siguiendo en la misma línea de lo que es el terrorismo, también la sanción a aquellos criminales, en este caso los líderes, entre comillas, de Sendero Luminoso, de cualquier otro grupo terrorista, que adoctrina a niños, los capte, los adoctrine, los utilice, les entregue armas, les enseñe el manejo de armas, que también van a ir eso con penalidades hasta cadena perpetua, ¿no? Entonces hay que salir al frente. Si no legislamos ahora, no hemos dicho nada. Hay otro proyecto de ley que también he presentado con relación a que los partidos políticos no se puede inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones los partidos políticos que se tienen que inscribir aquellos partidos políticos que estén acorde con la Constitución y las leyes del país, que estén de acuerdo con el Estado de Derecho, una serie de normas constitucionales. Aquel que no, entonces ese no debe inscribirse. ¿Y por qué he presentado esto? Porque ya se acercan las elecciones regionales, ojo. Ya se acercan las elecciones municipales, estamos muy cerca. Y no podemos entrar nuevamente en una polémica si se inscriben o no se inscriben. Hoy hay que adelantarse. Por supuesto. Y hay que sacar la norma cuanto antes. Muy bien, congresista. Gracias por estar con nosotros. No, qué ocurrencia, a la orden, como siempre. Interesante, muy amable. Gracias. Vamos con Patsy Bendellán con la información comercial y vamos a volver con Juan de Dios Olaechea. Es el presidente del Ferrocarril Central Andino. Y el Ferrocarril Central Andino, por supuesto, une Lima con Junín, con Huancayo. Pero ahora se está construyendo el metro de Huancayo. ¿Qué significa? Vamos a conversar, porque no se trata solamente de una iniciativa que beneficia al centro del país. Al contrario, debería proyectarse a todo nuestro país, como ocurre en los grandes países del mundo. Volvemos.